Te invito a abrir tu Biblia en Segunda de Pedro. Tercera de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 3, por favor. Hoy iniciamos este capítulo. Ya llegando al final de la carta, son 3 capítulos. Entrando al último capítulo de la carta. Vamos a continuar estudiando esta carta. Venimos del capítulo 2, donde el apóstol Pedro nos habló acerca del problema que estaba acechando a este grupo de creyentes, ¿no? En esa región de Asia. Y eran los falsos maestros, ¿no? Algo que, como vimos, siempre ha habido, ¿no? Aún en el pueblo de Dios hubo falsos profetas, siempre habrá estas personas, ¿verdad? Y los presentó, ¿no? Nos dio muchas características acerca de ellos, de cómo son, ¿no? Y cómo trabajan, ¿no? Digámoslo así. Y el día de hoy, pues, nos va a hablar acerca ya, no es que esté hablando de otra cosa diferente, estoy hablando de esto, pero nos va a hablar acerca de lo que ellos estaban enseñando, ¿no? Cuál era su enseñanza en particular en ese momento, ¿ok? El falso maestro siempre va a enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Lo que vimos anteriormente, porque no son espirituales, no tienen el espíritu de Dios, no pueden enseñar las verdades bíblicas correctamente, ¿no? Y sobre todo porque ellos mismos viven en pecado, entonces en alguna manera van a chocar con la doctrina bíblica, ¿ok? Entonces lo que tienen que hacer es torcer la palabra de Dios, ¿no? En los aspectos muy claros que están en contra de sus doctrinas, ellos tienen que ver la manera de poder torcerla y decir que eso no está diciendo, sino que está diciendo otra cosa, ¿no? Comúnmente, ¿no? En este caso, el problema para ellos sería, pues, el regreso de Jesús, pero el día de hoy, pues, hay muchas otras cosas que usan, ¿no? Que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Algo tan común que usan el día de hoy los falsos maestros, ¿no? No tanto es el problema con la segunda venida de Cristo, sino sería, por ejemplo, este falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Es un engaño y es algo que ellos usan para comercializar con la iglesia, ¿no? Predicar y decir que tú debes de ser próspero, que tú debes tener sanidad, que Dios quiere darte todas las cosas, ¿no? Que Dios quiere bendecirte terrenalmente, ¿no? Y eso obviamente va a chocar con lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Acerca de la codicia y la avaricia y el amor al dinero, ¿no? Entonces, el asunto aquí era ese, ¿no? El empezar a torcer la esperanza que tenemos, ¿no? Sabemos que nosotros creemos y sabemos que Jesús viene pronto, ¿no es así? Esa ha sido la esperanza de la iglesia durante los últimos 2000 años, ¿verdad? Es lo que creemos. Y sabemos que en su primera venida Jesús vino a resolver el problema que el hombre tenía con el pecado, muriendo en la cruz. Y sabemos que en su segunda venida Él volverá para traer retribución al hombre injusto, ¿verdad? Trayendo castigo y juicio, ¿ok? Pero esos hombres no creían en eso, realmente, ¿no? Vimos entonces que los falsos maestros seducían a las almas inconstantes, ¿recuerdan eso? Por medio de las concupiscencias de la carne. Ellos vivían una vida desenfrenada, enseñando que era parte de la libertad que Cristo nos había dado. Pero como vimos eso, la semana pasada vimos esto, esa no es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Esa no es la verdadera libertad, sino todo lo contrario. Sigue siendo una forma de esclavitud, sobre todo una esclavitud al pecado. Entonces, ese tipo de doctrina que Pedro ya la describió como herejía destructora, ¿verdad? Sus herejías destructoras son opuestas a la verdad de Dios, como te decía. Contradicen una de las verdades más importantes del evangelio, que es la segunda venida de Jesús, en la cual Cristo se manifestará trayendo libertad al justo y castigo al injusto, como vimos en el capítulo 2, verso 9. ¿Recuerdan eso? Déjenme leerlo. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿No? Y eso sería en su segunda venida. Entonces ellos chocaban con esa verdad. Entonces tenían que de alguna forma torcer esa verdad, ¿ok? Entonces eso los llevaba a torcer la palabra de Dios respecto a la segunda venida del Señor. Por eso es que esos falsos maestros torcían las enseñanzas del apóstol Pablo, como más adelante va a decirlo el apóstol Pedro, que los indoctos tuercen sus enseñanzas, ¿no? Porque parte de la enseñanza de Pablo era esa,
¿no? Déjame leer un pasaje muy claro donde muestra esto. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Si quieres, anota la cita. 1 Corintios 6, 9 y 10. Pablo dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquellos que están viviendo, ¿no?, y viven ya habituados a una vida injusta delante de Dios, no van a heredar el reino de Dios. Dice: no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, y eso es lo que estaban viviendo ellos, ¿verdad? Viviendo en fornicación, ¿no? Estaban llenos, sus ojos llenos de adulterio. ¿Recuerda que dijo esto? ¿No? Y así estaban seduciendo a las almas inconstantes. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay manera, ¿verdad? Lo que ellos van a heredar es juicio, es castigo, ¿verdad? Y muchas de esas cosas el día de hoy se predica como una forma de libertad cristiana, ¿no? O sea, no te preocupes, tú puedes vivir en adulterio, no te preocupes. En fornicación no te preocupes, ¿no? O sea, siguen torciendo las escrituras, ¿no? Ni los afeminados, ni los que echan con varones. O sea, el día de hoy, tan incongruente que existen iglesias cristianas gays, ¿no? Dice, eso no puede existir. No es que Dios no ame a los gays, ¿ok? Quiere rescatarlos, pero no es de que tú puedes venir y seguir viviendo ese estilo de vida delante de Dios como si nada hubiera pasado, nada fuera a pasar. O sea, Cristo no murió por tus pecados, entre ellos el pecado de homosexualidad o lesbianismo, para que tú sigas viviendo en eso precisamente. Ya lo vimos la semana pasada. Cristo murió para darte libertad de esa esclavitud del pecado, precisamente, ¿verdad? Siempre está esta frase, ¿no?, que dice: ven a Cristo tal como eres, ¿no? Y sí, Dios te recibe tal como eres, pero no te va a dejar tal como eres, ¿verdad? La idea es que te cambie y te transforme, ¿ok? No es porque muchos usan eso como decir: así como eres no importa, y sigue viviendo como eres. No, ven, pero tienes que ponerte a cuentas con Dios, ¿verdad? Tienes que reconocer tu necesidad de salvación. Tienes que arrepentirte de tu pecado y reconocer: Señor, soy esclavo del pecado. Fue lo que dijo Jesús, ¿no? ¿Verdad? Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Los judíos se enojaron, dijeron: ¿libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dice: son esclavos del pecado, ¿verdad? Son esclavos del pecado. Y yo vine a resolver eso. El hecho de ese pensamiento de creer que al final Dios va a perdonarnos a todos es menospreciar la cruz. Es menospreciar lo que Cristo vino a hacer. Si al final Dios va a perdonarnos a todos porque Él es amor, ¿no? Lo que muchos predican, así de sencillo. Entonces, la cruz fue un desperdicio. ¿No es así? ¿De qué sirve la cruz? Si al final Dios nos va a perdonar a todos. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué envió a su Hijo a morir por nosotros? Entonces es un error que los falsos maestros pues siguen enseñando, ¿ok? Y lo estaban haciendo en este tiempo. Ya desde ese tiempo lo estaban haciendo de esta manera, ¿ok? Entonces los falsos maestros estaban negando la segunda venida de Cristo, enseñando que podían vivir como quisieran. ¿Por qué? Porque Jesús realmente no va a regresar físicamente, ¿ok? Ellos no negaban la salvación, pero la veían como una salvación espiritual, ¿sí? O sea, a Dios no le importa. O sea, Él, ya lo vimos, ¿no? Tu cuerpo a Dios no le importa, ¿no? Parte de esa corriente filosófica comenzaba en ese tiempo, que era el gnosticismo, que piensa eso, ¿no? A Dios lo material no le importa, es lo espiritual, lo de valor. Entonces tu cuerpo no importa, ¿no? Entonces eso está corrompido, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Por eso Pedro comienza el capítulo hablando de este tema que va a tratar durante este último capítulo. Entonces vamos a leerlo, verso 1 al 7. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a orar, familia. Señor, damos gracias esta mañana por tu palabra. Y queremos pedir, Señor, tu bendición, que tú nos reveles las verdades que están escritas aquí, Señor. Señor, danos un limpio entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a creer las cosas que están escritas como están escritas y con el propósito que se escribieron. Danos entendimiento de ellas, Señor. Sabemos que eso solo podemos recibirlo de tu Espíritu Santo y por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, el cual está aquí con nosotros, en nosotros, nos enseñe estas palabras, nos enseñe tu verdad y transforme nuestra forma de pensar si es necesario, Señor, para que podamos adorarte mejor, Señor. Por favor, Padre, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el verso 1 comienza con esa frase amados, ¿no? Y en este capítulo, en 5 ocasiones, Pedro llama a sus destinatarios amados, ¿no? Y es padre llegar aquí porque ya dejó de hablar de esos falsos hombres en un sentido y ahora se enfoca, ¿no?, en la iglesia, ¿no? Y los ve con ese amor, ¿no?, con esa gracia, con esa misericordia. Yo siempre he dicho eso, cuando los apóstoles se refieren a la iglesia como amados, ¿no?, yo creo que habla de un sincero aprecio por ellos, ¿no?, porque los aman, pero creo que también nos recuerda que somos amados por Dios, ¿no? Y tenemos que recordar eso, ¿ok? Nosotros que hemos creído en Jesucristo hemos experimentado el amor de Dios, ¿verdad? Conociendo su sacrificio, entendiendo su sacrificio y viviendo para Él a través de ese amor. Entonces Pedro comienza así y les dice, esta es la segunda carta que los escribo, ¿no? Aparentemente Pedro hace referencia a la primera carta que escribió a ese grupo de creyentes, la primera carta que tenemos en nuestra Biblia, seguramente es esa carta, ¿no? Y en las dos vemos lo que dice, en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿no? El término griego que se traduce como exhortación, en realidad literalmente es recordatorio, ¿ok? Entonces él está diciendo, en ambas despierto con un recordatorio vuestro limpio entendimiento. Él lo que busca es eso, despertar su limpio entendimiento a través de recordar las cosas que ya han recibido y han creído, ¿ok? Entonces, como ya hemos visto anteriormente, en cuanto a las cosas espirituales, realmente el problema es que somos personas olvidadizas, ¿verdad? O sea, hay cosas que no olvidamos para nada, ¿verdad? Las cosas que nos han hecho, ¿no? Pero las verdades espirituales, hijo, de repente se nos van. En el momento en que tenemos que ponerlas en práctica, se nos olvidan, ¿verdad? Y necesitamos que se nos recuerden estas cosas. Ya Pedro había hablado acerca de esto, ¿no? Algo que necesitamos para poder estar de una forma firmes ante ese tipo de acechanzas de los falsos maestros. Necesitamos tener la memoria muy fresca. ¿Okay? Recordar las cosas que Dios nos ha hablado. Esto lo dijo en el capítulo 1, déjame solamente recordar los versículos 12 y 13. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación. ¿Te das cuenta que son frases muy parecidas? ¿No? Despertarles con amonestación es lo que estaba diciendo nuevamente aquí, ¿no? En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, que nuestro entendimiento esté limpio de estas cosas, que tengamos presente la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza sana de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro al inicio de este capítulo, ¿no? Y fue algo que el apóstol Pablo, lo vimos en su momento también, lo decía, con toda franqueza y honestidad lo decía. Déjame recordar esto en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Si quieren solo anoten esa cita. Filipenses 3:1, Pablo decía esto: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Entonces no tiene por qué haber una molestia cuando Dios nos está recordando una y otra vez algo importante para Él, ¿verdad? A mí, en verdad, me da tristeza escuchar que de repente hay personas que llegan a quejarse
¿no? Del mensaje bíblico de que, ay, otra vez esto, ay, es lo mismo de la otra vez, ¿no? O sea, no tiene por qué, o sea, Pablo dice, a mí no me molesta, no tiene por qué molestarles a ustedes, además es seguro para ustedes. Y esa es la intención de Pedro, ¿no? Cuando él les dice esto, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, lo que estoy buscando es que su entendimiento esté limpio, ¿ok? ¿Por qué? Porque fácilmente podemos ser persuadidos, seducidos con diferentes doctrinas que, como ya vimos, usan estos falsos maestros apelando a nuestra carne, ¿verdad? Y necesitamos tener las enseñanzas espirituales de la palabra de Dios, las verdades espirituales de la palabra de Dios. Entonces Pedro busca despertar el limpio entendimiento de ellos en cuanto a las verdades de la palabra de Dios. Porque es importante eso, que nos tengamos bien firmes, seguras y presentes en nuestra mente este tipo de verdades que son parte de nuestra esperanza, como veíamos al principio. Verso 2 dice esto. Entonces, despierto con exhortación su limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿no? Entonces está hablando de esto, para que tengan memoria, ¿no? Aquí vemos lo que Pedro buscaba, que ellos hicieran memoria, recordaran, tuvieran presente en su mente, en su memoria, todo el tiempo la verdad de la palabra de Dios. Qué importante, ¿no creen? Es que tengamos memoria de las verdades de la palabra de Dios. Qué importante es eso, ¿ok? Por eso nosotros siempre como iglesia les animamos a memorizar la palabra de Dios. Si tú te has discipulado o estás discipulándote, ¿no? Tú sabes que los primeros libros que llevamos de la serie Navegantes, una de las tareas principales es la memorización de las escrituras, ¿verdad? Estás memorizando versículos. En el primer libro memorizas 5 versículos, en el segundo ya son 12, en el tercero son 12, al final tienes 29 versículos memorizados, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es importante. De repente hay creyentes que dicen, es que me cuesta mucho trabajo memorizar, es que yo por más que, o sea, no puedo. Mira, eso es algo que Dios quiere, ¿ok? Dios quiere que memoricemos su palabra. Y yo creo que, o sea, a menos que tengas realmente una enfermedad o algún defecto, ¿no?, de amnesia o algo así, pues lo entiendo, ¿no? Pero realmente sí memorizamos, ¿ok? O sea, la memorización está en ejercer la mente, estar ahí pensando en esas cosas. Ahí van a estar, ¿no? Digo, el día de hoy ya perdimos eso, pero yo me acuerdo que de niño, o sea, me aprendía los teléfonos, ¿no?, de mi familia, de mis amigos. No había celulares, ¿no? El día de hoy ya tienes los números ahí, pero acuérdate, ¿no? O sea, si tú creciste antes de los celulares, ¿no?, memorizabas números telefónicos, ¿no es así? Memorizabas direcciones. El día de hoy ya nuestra memoria se ha hecho tan floja, digámoslo así, ¿no?, que ya todo lo tenemos en el celular. Pero antes, ¿cómo ejercitábamos la memoria? Y solo es eso, es un ejercicio. ¿Y cuánto más si es la palabra de Dios? ¿Y cuánto más si lo que vemos aquí es que Dios quiere que tengamos memoria de estas cosas? Siempre les digo, ok, yo sé que puedes decir, es que me cuesta trabajo, sí. Pues ora y pídele a Dios eso y dile, Señor, tú quieres que memorice, ayúdame a memorizar. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? Pues sí, entonces ya dejemos esos pretextos, ¿no?, de que me cuesta trabajo. Pues siempre les digo, ten tus versículos ahí a la mano, ¿no? El mismo discípulo te dice, haz unas fichas pequeñitas con los versículos y tráelos ahí, ¿no?, en tu cartera, en tu chamarra, y de vez en cuando darles una leída, ¿no? Entonces, claro que podemos hacerlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo vemos aquí, ¿no? Debemos ejercitar nuestra memoria con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, la mejor manera de ejercitar la memoria es recordando, ¿verdad? Recordando lo que Dios ha dicho, tenerlo presente, ¿ok? Y eso quizás tú lo has vivido, pero cuando Dios habla a tu corazón, ¿no?, cuando tú realmente pasas tiempo en comunión con Dios, o sea, la palabra empieza a tener lugar en tu mente. O sea, ya ni siquiera es, voy a memorizar este versículo y lo estás repitiendo todos los. No, ya son palabras que quedan fijadas en tu mente, cosas que Dios te habló, que ya te las aprendes. Ya ni siquiera es necesario de estar como trayendo tus tarjetitas para aprender tu versículo. No, es algo que ya está en tu mente. Dios me dijo esto y Dios me dijo de esta manera, y lo vuelves a leer y ya se queda en tu mente, ¿verdad? Y esa es la idea aquí. O sea, como iglesia necesitamos tener presente la palabra de Dios
en nuestra mente para no ser seducidos por este tipo de doctrinas. Entonces, Él les dice para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Los santos profetas son una referencia clara a los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles una referencia a los apóstoles de Jesucristo, obviamente, ¿no? Y son enseñanzas que vienen directamente del Señor, dice aquí, ¿no? Del mandamiento del Señor y Salvador, ¿no? Dado por los profetas. Entonces, Dios quiere esto, que tengamos muy presentes sus enseñanzas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque es un mensaje que está totalmente de acuerdo, ¿ok? Y nos invita a eso. Pablo dice en Colosenses que la palabra de Cristo mora en vuestros corazones en abundancia. ¿Se dan cuenta? Es lo que Dios quiere, que su palabra more en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Okay? Es bien importante esto. Es una manera en la que vamos a poder nosotros estar prevenidos contra estas asechanzas. ¿Okay? Entonces, algo que es interesante que menciona aquí Pedro, no tiene esa intención, pero va implícito en lo que dice. Dice las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ¿no? Y luego dice que también el mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Entonces lo que Pedro está haciendo es muy interesante. Coloca a los profetas, los mensajeros del antiguo pacto, o más bien a los apóstoles, los mensajeros del nuevo pacto, al mismo nivel de los mensajeros del antiguo pacto. ¿Te das cuenta? De esta manera vemos que Pedro entendió, desde ese momento ya entendía la autoridad que tendría el Nuevo Testamento, aun cuando apenas estaba escribiendo. O sea, él sabía que esto era palabra de Dios, igual que la palabra de los profetas, ¿no? Por eso, como referencia, cuando vimos esto de la palabra profética más segura, ¿recuerdan? Yo les decía, claro, la referencia es al Antiguo Testamento, pero para nosotros es también el Nuevo Testamento, la palabra profética más segura, ¿verdad? Y aquí Pedro lo está haciendo, lo está poniendo al mismo nivel, ¿ok? Entonces, como te decía, la manera en que los creyentes podrían reconocer los errores de los falsos maestros era comparando, obviamente, sus enseñanzas con las enseñanzas de los santos profetas y los apóstoles de Jesucristo. Es una manera muy clara, ¿no? Por eso nos lleva a eso, ¿no? Recuerden lo que está escrito. No se olviden de lo que está escrito, ¿verdad? Porque fácilmente alguien puede llegar y decirnos algo que no está escrito o torcer a lo que está escrito y entonces nos olvidamos y caemos en su trampa. Entonces, para poder nosotros estar prevenidos, ¿no? Necesitamos recordar y tener presente la palabra de Dios, ¿ok? Debemos de comparar todo lo que escuchamos con la verdad de la palabra de Dios. Esa es la idea de lo que Pedro nos dice aquí, ¿ok? Entonces, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces ahora nos habla de burladores, ¿no? Y nos dice que debemos de saber esto primero. En los postreros días vendrán ese tipo de personas, ¿ok? Esto es algo que debemos de saber muy bien y conocer muy bien, ¿no? Como dice él, en primer lugar, debemos de saberlo porque está escrito, ¿ok? Está escrito, lo sabemos porque está escrito. Jesús ya lo dijo anteriormente, lo citamos, Mateo 7, versículo 15. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas, ¿verdad? O sea, va a haber burladores, va a haber falsos hombres. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo, la enseñanza apostólica, él lo dijo en Hechos 20, verso 30, de esta manera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, eso es algo que está escrito. Por lo tanto, debemos de saberlo y tenerlo muy claro. Va a suceder, va a haber falsos hombres, ¿ok? Judas, la carta de Judas, él también escribió acerca de esto en Judas, versículos 17, ya adelante en tu Biblia, versículo 17 al 19, ya la última parte de Judas, y hemos citado mucho a Judas y vemos que tiene una idea muy similar a lo que Pedro dice, ¿verdad?
Y aquí también dice algo muy similar a lo que Pedro está diciendo aquí. Judas, verso 17, te recuerdo que solo tiene un capítulo, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, ten memoria. O sea, la palabra misma te va a ayudar, ¿ok?, contra esas falsas doctrinas. Ten memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Lo mismo, ¿te das cuenta? Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, ¿qué cosa? No tienen el Espíritu. ¿Okay? No son creyentes, no son personas que han nacido de nuevo y no pueden darte nada espiritual. Andan en la carne y solo ofrecen eso, pero para poder, ¿cómo decirlo? Para poder meter su doctrina necesitan torcer la verdad de Dios. Por eso es necesario que tengamos presente la verdad de Dios. ¿Ok? Esa es la idea de tanto de Judas como de Pedro. ¿Okay? Entonces él dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, verso 3 de 2 de Pedro 3, vendrán burladores. En los postreros días, ¿a qué se refiere con esos postreros días? ¿No? Los últimos días está hablando de eso, la palabra postrero habla del último. Y son esos días comenzaron realmente con el origen de la iglesia. ¿Ok? O sea, no, los posteriores días no son estos, o van más adelante, ya comenzaron, ya estamos en esos días. Esto comenzó desde el origen de la iglesia. En Hechos capítulo 2, si tú recuerdas, es cuando es derramado el Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y empiezan a darle lenguas, las maravillas de Dios, y los judíos que lo veían decían, están borrachos, ¿no? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y citando a Joel les enseña y les dice: lo que están viendo no es eso, no están llenos de mosto, no están borrachos, es lo que Dios prometió en esos días, ¿no? Así es como lo dice Hechos 2:17, déjame leerlo, dice: y en los postreros días, citando a Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, los postreros días, ¿no?, a través del Espíritu Santo, Pedro dice, han comenzado cuando llegó el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Okay? Entonces, cuando Pedro dice esto, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, pues esos postreros días comenzaron desde el tiempo de la iglesia, ¿no? Personas que se burlaban. Y ahorita vamos a ver de qué se burlaban, porque ya los nombra como burladores. ¿Ok? Entonces, estos burladores han estado presentes toda la era de la iglesia, ¿verdad? Personas que se han burlado de la doctrina, de la enseñanza. Dice algo más ahí en el verso 3. Habrá burladores, lo sigue describiendo, andando según sus propias concupiscencias. Como ya vimos esto, ¿no? Ya lo vimos. Hay dos maneras de identificar a los falsos maestros. ¿Recuerdas? Ya vimos que la primera de ellas es examinar su enseñanza a la luz de la Escritura. Ya no lo dijo ahorita. Recuerda lo que está escrito, ¿no? O sea, compara lo que ellos dicen con la verdad que tú has recibido. Es una forma muy clara de poder atraparlos, ¿ok? Darte cuenta si son verdaderos o falsos. Y la segunda es examina su vida, ¿ok? Cómo viven, cómo se conducen, si viven en santidad o no viven en santidad. Jesús lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Su vida va a mostrar si realmente están viviendo en la verdad o no. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Andan según sus propias concupiscencias. Es muy obvio. No andan en la verdad de Dios, no andan en santidad. Entonces, estos burladores siguen sus propias pasiones prohibidas. Eso es la concupiscencia, ¿recuerdas? Rechazando el conocimiento de Dios. Sin temor alguno, lo que hacen es dar satisfacción a sus apetitos carnales. Es lo que está diciendo aquí. No temen a Dios. Apelan a lo que veíamos, ¿no? Esta permisividad, ¿no? Menospreciando y desechando la verdad. Esta verdad inminente de la segunda venida de Jesús, para que vendrá a juzgar al mundo. Eso es lo que estaban haciendo. Pero ¿por qué Pedro los llama burladores? Porque eso es lo que hacían. Se burlaban de la verdad de Dios. Se burlaban de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el verso 4. Aquí vemos su burla. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y ahí estaba la burla, ¿no? Pues no que iba a venir. No ha venido, todo sigue igual. No ha pasado nada. Eso de que Jesús va a venir a castigar, no. Dios te ama. ¿Se dan cuenta? Es una burla a la palabra de Dios, ¿no te parece? Es lo que estaban haciendo. Por eso Pedro los tacha de burladores. ¿Ok? Entonces, la promesa de su advenimiento, la palabra advenimiento habla de su regreso, de su retorno, de su venida, su segunda venida. La promesa de su segunda venida, está hablando de eso, es una de las verdades fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Lo hablaba al principio, Cristo viene pronto, ¿verdad? Es parte de nuestra fe. Nuestra esperanza es que un día Jesús va a regresar por nosotros para que estemos con Él para siempre, ¿no es así? Y déjame recordar esto, si no lo sabías. Juan 14, déjame leer estos versículos. Juan 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús le dice a los discípulos esto. Ya cuando está despidiendo, ya me voy, ¿verdad? No se tuvo su corazón, se creen en mí, crean en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? El lugar donde Él vive, ¿no? Donde Él está realmente, que es el cielo, el tercer cielo, su morada, su hogar. Dice ahí, hay mucho lugar, hay muchas moradas, ¿verdad? Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Jesús está asegurando, o sea, si no hubiera lugar, pues ya les hubiera dicho, ¿no? O sea, no tendré razón, o sea, ¿para qué estoy aquí si no hay lugar allá? O sea, ¿para qué voy a morir por ustedes si no hay lugar, no? O sea, no tengo a dónde llevarlos. O sea, vine a eso, ¿ok? Hay lugar. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y como ya hemos aprendido, ese preparar lugar, esa preparación es la cruz. ¿Ok? Jesús está diciendo, hay lugar. No crean que no hay lugar. Hay lugar y suficiente lugar. El problema es que tú no mereces estar ahí. Tú no eres digno de estar ahí. Tú no puedes estar ahí por tu pecado. ¿Pero qué crees? Yo vine a morir por tus pecados para darte ese lugar. ¿Ok? Es lo que Jesús está diciendo. Y si me fuere, verso 3, y os prepararé el lugar, que ya lo hizo, fue a la cruz y murió por nosotros, dice, vendré otra vez, por segunda vez. ¿Te das cuenta? Su regreso. Aquí lo estamos viendo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén, ¿verdad? Es la promesa que tenemos de su advenimiento. Es la esperanza que todos nosotros como creyentes hemos abrazado. Es lo que Pedro le recordó a esta iglesia. Recuerda lo que leíamos ahorita, que al principio, que dice: en ambas cartas despierto exhortación de la exhortación de vuestro entendimiento. Eso fue lo que hizo en la primera carta. Déjame recordar esto, en primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Él dijo: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Recuerdas? Nos hizo renacer, un nuevo nacimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo en esta tierra en pecado? No, dice, para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. ¿En dónde? En los cielos para vosotros. Es la esperanza que tenemos. Bueno, estos burladores se burlaban de esa esperanza y la torcían. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa esperanza. Ellos amaban su vida aquí en la tierra, como muchos el día de hoy. Y tienen su mente, ¿no?, y sus ojos puestos solamente aquí en el ahora, sin olvidar que Cristo viene. Es una esperanza que tenemos nosotros. Una motivación, digámoslo así, esencial, primordial para una vida piadosa es precisamente esto, la expectativa del regreso de Cristo, el saber que Él vuelve pronto. Fíjate lo que escribe el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera carta, primera de Juan capítulo 3. Y es lo que tenemos que recordar, ¿no? La enseñanza de los profetas del día del Señor, ¿no? Que en el Antiguo Testamento se habla del día del Señor como el día del juicio, ¿verdad? El castigo de Dios hacia el pecado, ¿no? Y aquí se habla como el regreso de Jesús, que es el mismo día y va a ocurrir lo mismo, ¿ok?
Y los profetas del Antiguo Testamento lo enseñaron y los apóstoles de Jesucristo lo enseñaron. Y tenemos que recordar esas enseñanzas. Ve lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Todo aquel que ha creído en Jesucristo y tiene el testimonio, tiene al Hijo de Dios. Y somos hijos de Dios por eso, no es así, por haber creído en Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es cierto. Somos sus hijos, pero aún estamos en una carne, ¿verdad? Vendida al pecado. Aún no se ve claramente quiénes somos. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, parte de nuestra esperanza, sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo? En su regreso, ¿verdad? Su segunda venida. Que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta, ¿qué cosa? Esperanza en Él, su regreso. Saber que cuando Él regrese vamos a ser manifestados juntamente con Él y seremos como Él es. Todo el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza es tan importante para nosotros porque nos lleva a vivir correctamente. ¿Te das cuenta cómo ellos no tenían esa esperanza porque no vivían así? No se purificaban. Entonces, ¿qué hacían? Torcían y se burlaban de esa enseñanza. No, Jesús no va a regresar. No, físicamente, no, eso no es verdad. O sea, todas las cosas siguen igual, no que iba a regresar. ¿Sí se dan cuenta? De lo que estaban burlándose. Entonces, ellos se burlaban de esa esperanza alegando que Dios no iba a cumplir su promesa, realmente lo que estaban diciendo. Porque están diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? O sea, Dios no es fiel entonces. Dios no cumple sus promesas. ¿Te das cuenta cómo ya hay varias doctrinas bíblicas que están pisoteando a esos hombres? Aún el carácter mismo de Dios. Diciendo que Él promete cosas que no va a cumplir. Porque la promesa estaba ahí. Ellos se burlaban de la promesa de Dios. Pero tú y yo sabemos que nadie puede burlarse de Dios, ¿verdad? ¿Qué era lo que estos burladores entendían por la promesa de su advenimiento? Sabemos que se refiere a la segunda venida de Jesús y lo que esos hombres veían como esa promesa no era tanto que Jesús vendría por su iglesia y que nosotros reinaríamos un día con Él, sino más bien que el Señor vendría por segunda vez para traer juicio contra el injusto. Ellos se burlaban de eso. Ellos negaban esa verdad para que pudieran vivir en sus concupiscencias sin ningún impedimento y seguir enseñando sus falsas doctrinas, anulando esta promesa y esta esperanza tan importante que tenemos. Ese era su argumento. ¿Dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿a qué se refiere con los padres? Pues los patriarcas, ¿no? Del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Todos ellos, ¿no? Dice, el día que ellos, murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. La conclusión de ellos se basaba en esto. Dios no ha intervenido y no lo hará. No lo ha hecho. Nada, digámoslo así, catastrófico ha sucedido jamás en el pasado. Así que nada catastrófico sucederá en el futuro. Todas las cosas siguen igual desde la creación. Dios nunca ha intervenido en su creación para detener el desenfreno del hombre y no lo hará. ¿En serio? ¿Todas las cosas siguen igual? Sabemos que no es así. Este mundo que tú y yo vivimos, lo hemos visto muchas veces. No es el mismo que Dios creó, ¿verdad? Ha habido cambios muy importantes en la creación, precisamente por el juicio de Dios hacia el hombre injusto. Y Pedro ya habló de esos juicios. Ya recordó 3 de esos juicios, ¿recuerdas? Pero era precisamente lo que se burlaban. Las cosas siguen igual, no ha pasado nada. Dice Pedro en el verso 5, dice, estos burladores ignoran voluntariamente, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La respuesta de Pedro hacia esta conclusión de ellos,
hacia esa falsedad de ellos, es esto: ellos ignoran voluntariamente, ¿ok?, lo que Dios dice. Esos hombres deliberadamente ignoran el hecho de que Dios ya intervino una vez en el mundo, por lo menos una vez en el mundo, trayendo un juicio muy severo, ¿verdad? Muy severo, destruyendo a todo ser humano de la faz de la tierra, a excepción de 8 personas, ¿recuerdas? ¿De qué está hablando? Pues del diluvio, ¿verdad? Génesis 6. La maldad del hombre fue tan grande y se corrompió tanto la humanidad que Dios tuvo que llegar al punto de decir: tengo que destruir todo ser viviente. Pero halló gracia delante de Noé, ¿verdad? Más bien, no halló gracia delante de Dios, porque era perfecto en sus generaciones. ¿Recuerdas eso? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y fueron 8 personas las que salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus mujeres. Y obviamente los animales que subieron al arca. Pero claro que Dios ya había hecho algo así, al grado que la misma creación tuvo un cambio enorme. Enorme. Se formaron continentes. ¿Te das cuenta de eso? La creación cambió, la creación era diferente. Vamos a leer ahorita que habla del agua, porque cuando Dios hizo la creación al inicio, lo puedes ver en Génesis 1, había agua, ¿no?, abajo en la tierra, ¿no?, pero también había agua arriba en la expansión de los cielos, y era como un tipo invernadero. O sea, era como agua, obviamente en un estado gaseoso en las nubes, ¿no?, pero esa misma agua servía, ¿no? Nos servía como filtro solar, ¿no?, en ese sentido. Por eso los hombres vivían más años, los animales vivían más años, era una mejor vida. ¿Se dan cuenta de eso? La vida del hombre disminuyó de 900 años a 100 años. ¿Las cosas siguen igual? No. ¿Qué pasó? Dios tuvo que intervenir con juicio. ¿Se dan cuenta? Estos hombres ignoran voluntariamente esto, precisamente. ¿Ok? Deciden ser ignorantes voluntariamente. Deciden ignorar las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿De qué están burlando estos hombres? De la palabra de Dios. Porque Pedro va a hacer énfasis en la palabra de Dios aquí. En el tiempo antiguo fueron hechos ¿por quién? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Verso 5. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, y también la tierra. Ellos ignoraban voluntariamente 2 acontecimientos en los que Dios intervino por medio de su palabra. El primero es la misma creación. Dios actuó en el espacio vacío para ocasionar la existencia del universo, y fue a través de su palabra. La palabra de Dios es la razón del por qué existe el universo, así de sencillo, y lo sabemos nosotros como creyentes. Nada de que fue un accidente fortuito o vino y una explosión y nada de eso. O sea, Dios por su palabra creó todas las cosas. ¿No es así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y bien se ha dicho, si tú crees Génesis 1:1, no vas a tener problema con todo lo que la Biblia dice a continuación. ¿Verdad? Porque nos habla de un Dios creador. El día de hoy los hombres siguen burlando de eso, trayendo sus teorías, ¿no?, de la evolución, ¿no?, de que fuimos creados del Big Bang, etcétera, etcétera. Eso es una burla a la verdad de Dios. ¿Te das cuenta de eso? No podemos creer algo así. Porque entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? El Dios de la Biblia es el Dios creador, que por medio de su palabra creó todas las cosas, los cielos y la tierra, como vemos aquí. Y los cielos habla de todo el universo, por medio de su palabra. Entonces, el universo no fue hecho fortuitamente o por casualidad. Fue hecho, la razón de la existencia del universo es la palabra de Dios, como dice aquí. Ellos olvidan voluntariamente esto. Y que esto proviene, dice el texto al final del verso 5, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dios creó la tierra como un planeta necesitado de agua, ¿verdad? Sin agua no podría haber vida en esta tierra. ¿Estás de acuerdo?
No podría, de ninguna manera podría haber vida. ¿Ok? De esta manera la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Pero es increíble cómo esa misma necesidad, hablando del agua, fue lo que Dios usó para traer juicio al mundo antiguo. ¿Fue a través de qué? Del diluvio, ¿no? Dios tiene el poder de usar su orden para traer juicio sobre el injusto. Es lo que Pedro nos está diciendo. Dios ya lo hizo así. Utilizó algo tan necesario y básico como el agua para traer juicio. ¿Ok? Por lo cual dice el verso 6, dice, el mundo de entonces pereció anegado, ¿en qué? En agua, ¿verdad? Estos burladores voluntariamente ignoraban un hecho bien atestiguado, aún de la historia, el diluvio. El diluvio no es un cuento de hadas, ¿ok? No es una fantasía, no es una fábula, es algo real, aún históricamente comprobado. Muchas naciones, muchos pueblos en sus escritos antiguos hablan de un diluvio, algo que ocurrió. Y eso lo puedes comprobar históricamente, es algo que sucedió. ¿Ok? Es increíble cómo el hombre a través de la ciencia no puede darse cuenta de lo que realmente Dios ha hecho. Y voluntariamente siguen ignorando estas cosas. Dándole una razón más ficticia que Blancanieves. Es la realidad. Esa es la verdad de Dios. Y es tan real como eso. Si tú crees en Dios, no puedes creer esas cosas. Definitivamente no puedes creer. Son las burlas. Es el engaño de este mundo. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de un Dios creador que nos hizo y con un propósito. El problema del hombre es ese, es Dios precisamente, y lo que quiere es sacarlo de la ecuación y decir, Dios no existe. ¿Por qué? Porque no quiero darle cuentas. Siempre les he dicho eso, el problema del hombre no es un problema de intelecto, es un problema del corazón. No querer rendir cuentas a Dios. Pero al final no importa lo que ellos piensen, no importa lo que ellos enseñen. La verdad es la verdad, ¿no es así? Y hemos creído en eso. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, es el diluvio, ¿no? Desde su creación, es increíble ver eso, la tierra estaba preparada con los recursos necesarios para su propia destrucción. Eso era lo que los burladores estaban ignorando. Ve lo que dice el verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por quién? Por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero dice, les va un adelanto, ¿no? Les va un adelanto, ¿no? Los cielos y la tierra que existen ahora, no de la creación, lo que ahora existe, lo que quedó de ese hecho universal que afectó la tierra, el diluvio. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Te das cuenta? La palabra que estos burladores negaban y se burlaban fue la que hizo la creación, fue la que provocó el diluvio y será la que un día mandará fuego para la destrucción de los cielos y la tierra que ahora existen. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que ellos no estaban viendo. Dice que están reservados, por una palabra, guardados para el fuego. El apóstol Pedro sabe que Dios cumple su promesa. ¿A qué me refiero con esto? Su palabra es segura porque Él cumple lo que dice, ¿verdad? Lo sabemos. Era lo que ellos estaban contradiciendo. Dios no cumple su promesa, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pedro sabe que Dios cumplió su promesa. ¿Por qué digo esto? Porque dice que esas cosas, el cielo y la tierra, son guardados para el fuego. ¿A qué me refiero? Dios hizo una promesa después del diluvio, ¿recuerdan? Una promesa representada por un arco de colores. ¿Saben qué es? Increíble cómo el hombre usa eso para burlarse de Dios, ¿verdad? El día de hoy. ¿Tú sabes lo que significa el arco iris?
No, es la señal de una promesa que Dios hizo al hombre. La promesa era que Dios no volvería a juzgar al hombre con agua. ¿Recuerdas? Realmente esa es la promesa. No va a volver a haber otro diluvio igual. Lo prometo. Cada vez que llueva y se vea mi arco en el cielo, el arco iris, voy a recordar esa promesa y no volver a hacerlo. Dios cumple su promesa. Pero eso quiere decir que no va a traer juicio. ¿Ok? No es que no va a volver a juzgar al hombre impío, sino que no usará el mismo método para juzgar, en este caso, el agua. Lo que él usará será ahora el fuego. Entonces, digámoslo de esta manera, el elemento destructor ahora será el fuego. Si te da miedo el agua, pues cuánto más el fuego, ¿verdad? Así como Dios proveyó de suficiente agua para traer juicio al hombre, Él se ha provisto de suficiente fuego para volver a traer juicio a la tierra. ¿Cómo? Y mira, más adelante esta semana vamos a hablar de eso, pero el día de hoy sabemos que por la ciencia misma que la materia es energía almacenada. ¿Ok? Toda la creación, verlo de esta manera, es una bomba en potencia debido a su estructura atómica. Y Dios la sostiene. Nada más falta que Dios hable y ocurre una explosión universal. ¿Te das cuenta de eso? Que al empezar en fuego, inmediatamente a lo mejor piensas en el sol. ¡Ay! Nos vamos a ir hacia el sol. No. Todo va a arder. ¿Te das cuenta de eso? O sea, siempre que llego a este pasaje me da ñaña, les decía, ¿no? Claro, yo sé que yo voy a estar con Cristo. Espero que tengas esa esperanza que esos hombres no tenían. Pero esto va a suceder. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mi palabra no pasará. ¿Te das cuenta de eso? Y los hombres siguen burlando de la palabra de Dios. Siguen burlando de Dios de esta manera. Ellos olvidan voluntariamente esto. Aunque que la tierra de ahora, que existe ahora, y los cielos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En ese día. ¿Cuál es ese día? Ustedes lo saben. Cuando Jesús regrese, ¿no? Es el regreso de Jesús. Ese día que estamos esperando. La parousia de Cristo. La venida de Jesús. De lo que ellos se burlaban. El día del juicio. El día de la perdición de los hombres impíos. En muchos lugares de la Escritura se predice un día de juicio venidero en el que Dios juzgará a los hombres impíos. Ese día será un día de perdición para el hombre injusto. En el Antiguo Testamento hablaba del día del Señor, como el día de la ira, ¿verdad? Y será ese día cuando Jesús regrese. Y así como la creación fue hecha por su palabra, de la misma manera el juicio y la destrucción del mundo será por su palabra. ¿Qué quiere decir esto, familia? Dios está en control, ¿verdad? No importa lo que el hombre piense, no importa lo que el hombre opine, Dios es justo y no dejará sin castigo al injusto, aquel que haya rechazado su verdad, empezando por el Evangelio de Jesucristo. Sí, Dios ama al hombre y ya lo demostró, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero la única manera en que un hombre puede ser salvo es creyendo esa verdad con todo su corazón. Aquellos que voluntariamente ignoren esa verdad y desechen a Cristo son merecedores de esa justa ira de Dios. Y va a suceder. Para nosotros es un día de felicidad y de gozo saber que Dios viene y nos va a llamar a su presencia para estar con Él para siempre. Pero para esos hombres es un día de juicio, de perdición. Ese día se cumplirá. Y deberían estar temblando. Pero no están temblando. ¿Qué están haciendo? Se están burlando. ¿Verdad? No importa cuánto el hombre quiera o pueda ignorar voluntariamente la palabra de Dios. Dios cumplirá su palabra. Y el hombre que no se arrepiente sufrirá las consecuencias de su necedad.
Quiero terminar con este pasaje en Gálatas. Hemos estado viendo este pasaje, muchas veces recordando este pasaje. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Burladores, no se engañen, dice la palabra. O sea, tú piensas que estás engañando a Dios, que puedes burlarte de Dios y engañarlo. No, no te engañes, tú no puedes engañar a Dios. No puedes burlarte de Dios. ¿Se dan cuenta? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así de sencillo. Si tú sigues en esta necedad, ignorando voluntariamente, aunque hay un Dios creador que te hizo, que te formó, y no solo eso, que murió por ti en la cruz, no puedes burlarte de Dios. No sé que un día vas a decir, hey, aquí estoy. No, te engañé, ¿verdad? Pensaste que no creía en ti, todo el tiempo creía. No, o sea, no puedes burlarte de Dios, no va a ser así. ¿Ok? Lo que el hombre siembra es lo que va a segar. Dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué cosa? No puedes segar en la carne y sembrar vida eterna. Esos hombres estaban sembrando en la carne, eran carnales, predicaban carnalidad como vimos. No iba a haber ningún beneficio espiritual en esto, más que corrupción, perdición al final. Pero dice Pablo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna, la esperanza que abrazamos y creemos, ¿no es así? Y esto tiene que llevarnos nuevamente a examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy nosotros? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Realmente estás viviendo en el Espíritu esperando eso? ¿Que un día vas a cegar vida eterna? ¿O sin darte cuenta estás siguiendo ese camino de los burladores? Como el Salmo 1 dice, el camino de escarnecedores, ¿no? De pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? El consejo de malos. Camino de pecadores y escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Medita en la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que Pedro nos decía? Recordando esto, exhortándoles a su limpio entendimiento, teniendo presente la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, tenerla en la mente, porque serás como ese árbol junto a corrientes de agua que todo el tiempo está alimentándose y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y entonces lo que vas a sembrar en el Espíritu, vas a cegar ¿qué cosa? Pues vida eterna. Dios no quiere que seamos incrédulos. Entonces, pero aquí estamos, somos creyentes. Tú sabes qué cosas te falta creer. Tú sabes que hay cosas con las que seguramente estás batallando en cuanto a la fe en la palabra de Dios. Que hay cosas que a lo mejor tú ya no tienes certeza y dudas. Ten cuidado porque puedes caer en esa actitud de los burladores. Te dije al inicio, si tú no tienes problemas con Génesis 1:1, no vas a tener problemas con toda la palabra de Dios. Dios es el Dios creador. Y lo que su palabra dice es la verdad y no hay otra cosa. No hay otra cosa. Vamos a terminar dando gracias a Dios haciendo una oración, ¿les parece? Señor, muchas gracias nuevamente por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Danos entendimiento. Y como leíamos, un limpio entendimiento. Limpia nuestro entendimiento aún de herejías destructoras que hemos aprendido, Señor, que traemos ahí en nuestro corazón. Y que al llegar a tu palabra nos damos cuenta que no son bíblicas, que no están bien, Señor. Ayúdanos a despojarnos de esas cosas con las cuales quizás crecimos. Necesitamos despojarnos de esas mentiras y del engaño. Y comenzar a creer tu palabra y lo que ella enseña. Entender, Señor, el llamado que tú nos has dado a creer en ti, a reconocer nuestra condición como hombres, mujeres débiles, inútiles en cuanto a la salvación.
y que nuestra única esperanza es la fe en ti, Señor. Pero eso implica creer todo lo que tu palabra nos enseña. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación que tú nos haces hoy a despertar nuestro limpio entendimiento, Señor. Ayúdanos a tener más presente tu palabra en nuestra mente y corazón, a memorizarla. Señor, a tener bien claras las verdades bíblicas de tu palabra, porque estos falsos maestros andan, Señor, alrededor de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no caer en sus redes, en sus trampas, Señor. Necesitamos conocer bien tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza de vida eterna que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que un día vas a volver, vas a regresar. No hay duda en nuestro corazón, un día regresarás por tu iglesia, por nosotros, y vamos a reinar contigo por toda la eternidad, Señor. Vamos a estar contigo para siempre. Pero ese día también implica que será un día, Señor, de juicio, donde vendrás a traer justicia a esta tierra, Señor, a juzgar a los impíos, a los injustos, a esos burladores. Señor, gracias. Gracias porque para nosotros ese día ya no es un día terrible, sino es un día de esperanza. Cumplirás tu promesa, Señor, porque eres fiel. Porque tú no eres hombre. Que eres el único Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias, Señor, en ti hemos confiado y sabemos que en ti hemos depositado nuestra vida y no vas a fallar, Señor. Gracias por ser bueno y ser fiel con nosotros y amarnos. Y esperamos, Señor, con mucha expectativa tu regreso. Ayúdanos, Señor, como leíamos, a vivir de esa manera y poder purificarnos. Señor, vivir correctamente en este mundo, confiando en tu palabra, viviendo una vida que te agrade y te honre y te dé gloria a ti, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.